Buenos días. Quien les habla es Brigitte Núñez. Estoy presentando mi informe psicológico con mi compañera Ana García. Bueno, hemos aplicado el instrumento del UI-5 a nuestro paciente que se llama Nicolás André Villalba Ramírez, con una edad de 11 años, 6 meses y 4 días. El sexo de nuestro paciente es masculino. Su fecha de nacimiento es el 17 de marzo de 2014. Nació en Lima, Perú. Bueno, el lugar que ocupa entre sus hermanos es el primero de tres hermanitos. Está actualmente en sexto de primaria en la institución Technology School. La fecha en que aplicamos esta evaluación fue el 21 de septiembre de 2025. Y bueno, el motivo de la evaluación en sí es por una evaluación del área de inteligencia por motivo de nuestro curso Prácticas de Pruebas Psicológicas 1. Las técnicas e instrumentos que hemos aplicado ha sido observación y la escala de inteligencia de Wechsler para niños, la 5. Observación. En observación física, examinado se observó al paciente acorde de su edad cronológica, que son 11 años. Su piel es de tez trigueña, cabello negro y corto y ojos oscuros. Sus labios son delgados y se nota una marcada desalineación en su dentadura. Esa es complexión delgada y de altura media. Su aseo personal es excelente y mantuvo una postura recta. Vistió también de manera casual con una camisa de cuadros en tonos cremas y marrón, un jean azul y calzado blanco. El ambiente en la que hemos hecho la entrevista y la evaluación fue en su domicilio del entrevistado, exactamente en la sala comedor. El lugar estaba tranquilo y limpio. La observación conductual, pues el paciente al inicio de la sesión se observó un poco confundido y nervioso, pero al transcurso de la sesión se mostró motivado y con ganas de participar en la prueba, sobre todo en el subtest de cubos, ya que era para armar y bueno, a nuestro paciente le gustan armar cubos. Su hablar era rápido, sí, en algunos momentos comenzaba a hablar rápido, a veces no se le entendía, pero prestándole la atención adecuada, pudimos realizar una buena entrevista. Y bueno, sí, la atención era buena, aunque a veces se distraía un poquito con facilidad. En los resultados cuantitativos tenemos conversión de puntuaciones directa a puntuaciones escalares. Aquí observamos las 15 subpruebas con su puntaje directo, que esto ya lo hemos transformado a los puntajes directos luego de contabilizar todo. Y bueno, por ejemplo, cubos, el puntaje directo es 40. Usando el manual de aplicación, hemos obtenido los puntajes escalares, que son en cubo, bueno, el puntaje 40, su puntaje escalar es 14. Semejanzas 39, puntaje escalar 17, matrices, puntaje directo 24, puntaje escalar 14, dígitos 26, y el escalar es 10. También tenemos el subtest de claves, que su puntaje escalar es 52, puntaje directo 52 y puntaje escalar 10. Tenemos vocabulario con 34 y con 12 y ahí se observan todas las subpruebas, ¿no? Bueno, aquí hemos sumado bueno, el ICB, la suma de puntuaciones escalares, acá nos dio 29, el índice IB salió 28, el IRF salió 29, el IMT 28 y también el IVP que salió 15 en los puntajes escalares. Hemos tenido también la suma de los subtests hasta balanzas y nos dio un puntaje de 92, que son, por ejemplo, los subtest principales, vamos a decirlo así, y los de acá desde puzzles hasta aritmética son los opcionales, pero también son muy importantes. Por acá tenemos el otro cuadro de conversión de suma de puntuaciones escalares a puntuaciones compuestas. Tenemos los puntajes con índice. Por ejemplo, el ICB tenemos en sumas de puntuaciones escalares, nos salió 29, puntuación compuesta 124, el rango percentil 95 y el intervalo de confianza de 95% nos salió 113 a 130. También tenemos el índice IB que nos salió la suma de puntuaciones escalares 28, puntuación compuesta 122, el rango percentil 93 y el intervalo de confianza en 95%, obtuvimos 111 a 128. Todos estos puntuaciones convertidas los hemos también obtenido a base de los cuadros y de las tablas que están en nuestro manual de aplicación.
El IRF tiene en suma de puntuaciones escalares 29, puntuación compuesta tenemos 126, el rango percentil nos salió 96 y el intervalo de confianza 95% nos salió 117 a 131. También encontramos el índice IMETE, que la suma de puntuaciones escalares nos salió 28, puntuación de compuesta 122, el rango percentil 23, el intervalo de confianza en 95% de 112 a 128. También tenemos el IBP, que nos salió suma de puntuaciones escalares 15, puntuación compuesta 86, rango percentil 18, el intervalo de confianza en 79 a 97%. Por ciento. Por último, también tenemos el SIT, que nos salió 92 en suma de puntuaciones escalares, puntuación compuesta 123. Nuestro rango percentil obtuvimos 94 y el intervalo de confianza de 95% obtuvimos 116 a 128. Para entender un poquito mejor, también tenemos las gráficas, que bueno, las observamos aquí. Y si observamos esto, estamos viendo que, bueno, nuestro paciente está más arriba del promedio, aunque en velocidad de procesamiento en, en el BS este está un poquito bajo, que es algo que se debería de mejorar. Ya luego se va a explicar mejor el contexto. Bueno, tenemos la gráfica, por ejemplo, que está semejanzas con 17, vocabulario con 12, información con 15, comprensión con 18, y así nosotros tenemos también acá arriba lo que necesitamos saber más, comprenderlo más, que es comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, pero todos los números ya lo hemos puesto en este cuadrito para que se entienda mejor. También tenemos el perfil de puntuaciones compuestas, como ya mencioné, el ICB, el IB, el IRF, el IMT, IBP y el SIT, que también tiene su cuadro. Por acá está y observamos que todo está dentro, más arriba del promedio, excepto la velocidad de procesamiento, que sí está por debajo. Tenemos el análisis primario, donde observamos los puntos fuertes y los puntos débiles. Tenemos índices y tenemos pruebas. En nuestros índices, por ejemplo, el ICB, tenemos las puntuaciones que los hemos pasado de los cuadros que ya hemos realizado a este cuadro, ¿no? El ICB nos salió 124, como lo mencioné. Luego tenemos que restarlo con la puntuación de comparación, que es 116. Y bueno, la diferencia de estos dos nos salió 8. En base a eso, también usamos tablas de nuestro manual de aplicación, por lo cual al revisar las tablas obtuvimos un valor crítico de 10,43. En base a esto, nosotros observamos si es un punto fuerte o débil y nuestra tasa base. Por ejemplo, en ICB no encontramos un punto fuerte, ya que la diferencia es menor al valor crítico. Pero en IRF sí lo encontramos, ya que la diferencia acá nos salió 10 y acá nos salió 9,05. Entonces sí es fortaleza. Al pasarlo al cuadrito, nos salió la tasa base de igual o mayor que 25, menor a 25. Eh, bueno, también encontramos una debilidad en IBP, como lo mencioné, que estaba por debajo del promedio. La diferencia nos salió -30 y el valor crítico es de 12,02. Entonces sí se observa una debilidad que al transformarlo también en la tasa base es menor o igual que 25. También tenemos pruebas. En pruebas observamos un punto fuerte en lo que es semejanzas, ya que la diferencia en semejanzas de la resta de puntuación y de puntuación de comparación obtuvimos 4,1 y el valor crítico es de 2,8. Entonces lo pasamos a tasa base y la tasa base nos salió igual o menor que 5. También observamos tres fortalezas más, bueno, seguidas, en lo que es balanzas, dígitos y span de dibujos. Observamos que en balanzas la tasa base es igual o menor que 15, en dígitos es igual o menor que 10 y en span de dibujos es igual o menor que 2. También en búsqueda de símbolos obtuvimos una debilidad, como la obtuvimos en
en velocidad de procesamiento. Acá nuestra tasa base nos salió de igual o menor que 25, ya que la puntuación, el valor crítico nos salió 3,58 y la diferencia nos salió menos 7,9. Tenemos también comparación entre índices y pruebas. Bueno, en estas comparaciones tenemos dos puntuaciones y hacemos unas restas entre los índices. Por ejemplo, en el ICB los restamos menos el IBE, que nos salió la diferencia de 2. También lo necesitamos tablitas del manual de aplicación que lo transformamos y nos salió el valor crítico de 12,81. Y también tenemos que detectar nuestro punto fuerte o débil de nuestro paciente Nicolás. Por ejemplo, en el de acá observamos un punto fuerte en el ICB menos IBP, que salió la diferencia de 38 y el valor crítico de 13,79. Entonces, acá la diferencia es muy notable, que está muy arriba del promedio. Entonces, es un punto fuerte. Convirtiéndolo a una tasa base, con nuestra ayuda de las tablas, obtuvimos 3,8. También observamos una fortaleza en el IBE menos IBP. La diferencia fue de 36 y el valor crítico es de 14,10, por lo que la tasa base nos salió 5,8. También tenemos el IRF menos IBP, que salió la diferencia de 40, ya que IRF 126 y el IBP es 86. El valor crítico de esto es 12,81 y bueno, como es una fortaleza, al transformarlo en la tasa base nos salió también 3,8. Tenemos también el IMT menos el IEBP, que nos salió 36 la diferencia y 14,10 el valor crítico, por lo tanto es un punto fuerte. Al transformarlo nos obtuvimos 6,3. También tenemos las restas de los subtest. Por ejemplo, acá tenemos una debilidad en lo que es dígitos menos span de dibujos. Dígitos obtuvimos 10 menos span de dibujos 18, lo que nos da la diferencia de menos 8. Y el valor crítico es de 2,96. Es una debilidad notable, por lo que la tasa base nos salió 2,96. Claves menos búsqueda de símbolos, encontramos un punto fuerte de la tasa base de 5,9. En estos resultados también hicimos un análisis secundario, que fue la suma de puntuaciones escalares. También pasamos las puntuaciones, como en el anterior cuadro, a este con estos subtests. Tenemos también acá la suma del IRS, del IMTA, INB, ICG y del ICC, que se suma de forma vertical. Tenemos la conversión de sumas de puntuaciones escalares e índices. También, como en el anterior cuadro lo expliqué, acá tenemos, por ejemplo, la suma de puntuaciones escalares del IRS, que son 30. El índice nos salió 129, el rango percentil 97 y el intervalo de confianza de 95% nos salió de 120 a 134. Que básicamente esto es lo que, si le hacemos de nuevo la prueba a nuestro paciente Nicolás, es lo que debería de salir en promedio, porque ya tiene un breve conocimiento a lo que ya ha realizado, ¿sí? Y así sucesivamente tenemos todo el cuadro completo. También tenemos nuestro gráfico de perfil de índices secundarios, como acá podemos observar que está todo dentro del promedio. Tenemos la comparación entre índices y pruebas también, por ejemplo, el ICG menos el SIT, que nos da la diferencia de 5. Por ejemplo, acá tenemos 3 puntos significativos con sus respectivas tasas bases. Por ejemplo, el ICG menos el SIT tiene una tasa base de 16,0. El ICG menos el SIT tiene una tasa base de 17,3 y el IMT menos el IMTA tiene una tasa base de 0,0. Tenemos también el análisis de procesamiento, que son una conversión de puntuaciones directas a puntuaciones de procesamientos escalares. Esto es más que todo en cancelación en la subtest también de dígitos y de cubos. Tenemos, por ejemplo, cubos sin bonificación por tiempo, puntaje directo 38 y puntaje tenemos en 3, puntaje escalar 13. Cubos parciales obtuvimos un puntaje directo de 64 y lo que respectaría a un puntaje escalar de 15 y así sucesivamente.
Por ejemplo, tenemos la comparación entre puntuaciones de procesamientos escalares. Aquí la comparación es una simple resta, que también, como lo acabo de explicar en los otros cuadros, nos sale una diferencia, nuestro valor crítico a raíz de las tablas. Y bueno, tenemos que determinar si es un punto fuerte o débil con su respectiva tasa base. Por ejemplo, acá es uno significativo en, en la prueba de dígitos en orden directo y dígitos en orden inverso, que nos salió la tasa base de 7,1. Tenemos también dígitos de orden directo menos dígitos de orden creciente, la que es significativo también con la tasa base de 2,7. Por último, tenemos la cancelación aleatoria menos cancelación estructurada, que nos salió también un punto significativo con su tasa base respectiva de 0,7. Por acá también tenemos la conversión de puntuaciones de procesamientos directos a tasas bases. Por ejemplo, el span de dígitos de orden directo tenemos la puntuación directa de 4 con su tasa base de 99,0. Span de dígitos en orden inverso de SpanD, tenemos la puntuación directa de 4 con su tasa base respectiva de 82,5 y así sucesivamente con los demás, como Span de letras y números, su puntuación directa es de 7 y su tasa base respectiva es de 1,0. Tenemos la comparación entre puntuaciones de procesamientos directas, que es básicamente también una resta con su respectiva tasa base. Por ejemplo, acá tenemos los dígitos directos menos dígitos inversos, que la diferencia nos salió cero. Dígitos directos menos dígitos en forma creciente nos salió la diferencia de menos uno. Y bueno, dígitos indirectos menos dígitos crecientes. Tenemos también menos uno con su respectiva tasa base de 72,2. Bueno, la segunda tenemos de 92,8 y la primera de 96,9. A continuación, mi compañera Ana García les va a seguir explicando sobre los resultados cualitativos que hemos obtenido a raíz de esta prueba. Bien. En los resultados cualitativos, el evaluado obtuvo un coeficiente intelectual de 123, lo cual lo sitúa en la categoría mental superior al promedio alto, con un percentil de 94. Este resultado indica que su funcionamiento cognitivo global está significativamente por encima de la media de su grupo de edad y dentro de los límites de la normalidad. En las escalas primarias, son estas pruebas que conforman esta escala que suponen una parte esencial de la inteligencia general, estimando el funcionamiento de distintos dominios cognitivos o áreas específicas. En la comprensión verbal, esto evalúa la capacidad del niño para pensar, razonar y comunicarse mediante el lenguaje. A través de este índice que se observa como el menor entiende el significado de las palabras, establece relaciones y conceptos y utiliza el lenguaje para expresar ideas y resolver problemas. También permite valorar su conocimiento adquirido dentro del entorno y su comprensión de normas sociales, la habilidad para comunicarse de manera clara y coherente. En conjunto, este componente muestra cómo el niño usa el lenguaje como una herramienta para comprender el mundo y relacionarse con los demás. Encontramos un coeficiente de comprensión verbal de 124 que lo ubica en la categoría mental alto. En esta área se aplicaron cuatro subtests, en los cuales se dividen en principales y opcionales. Las principales fueron semejanza y vocabulario y las opcionales fueron información y comprensión. Evalúa las habilidades de formación de conceptos verbales, la presión de relaciones entre conceptos, el juicio social y el conocimiento ligado a la cultura. En las semejanzas, el niño obtuvo un puntaje directo de 39 y en la puntuación escalar de 17, que significa que tiene un excelente conocimiento léxico y habilidad para distinguir entre características esenciales y secundarias. En el vocabulario obtuvo un puntaje directo de 34 y un puntaje escalar de 12, lo que nos indica un buen desarrollo de su léxico y la formación de conceptos verbales. En la comprensión, la puntuación escalar fue de 15 y el puntaje directo de 33. Esto indica una buena capacidad para conceptualizar, evaluar y utilizar la experiencia como un excelente juicio práctico y sentido común.
En la información se obtuvo un puntaje escalar de 15 y un puntaje directo de 24. Tiene una buena capacidad para almacenar y recuperar información. Tiene una buena memoria a largo plazo también. En lo bioespacial, mide la aptitud para evaluar detalles visuales, entender las relaciones bioespaciales, a fin de construir diseños geométricos. El evaluado obtuvo un coeficiente de bioespacial de 122, lo que lo ubica en la clasificación cualitativa alta. En este área se aplicaron dos subtests consistieron en cubos y puzzles visuales o rompecabezas visuales. En los cubos, el niño obtuvo una puntuación escalar de 14 y un puntaje directo de 40, presentando un desarrollo alto en las capacidades para analizar y sintetizar estímulos visuales, detonando la facilidad de información de conceptos no verbales y procesamientos simultáneos. En los puzzles visuales, la puntuación escalar fue de 14 y el puntaje directo de 21. Esto demuestra una capacidad alta para la construcción no motora, un excelente razonamiento espacial y un buen análisis y síntesis de los estímulos. Vamos con el razonamiento fluido, que esto mide la aptitud para detectar relaciones conceptuales subyacentes entre objetos visuales y usar el razonamiento para identificar y aplicar reglas, como el razonamiento inductivo y cuantitativo. Esto determina un coeficiente de razonamiento fluido de 126, el evaluado que lo ubica en la clasificación cualitativa alta, siendo este su índice más alto en todas las áreas. En esta área se aplicaron tres subtests, de los cuales se dividen en las principales y opcionales. Las principales fueron matrices, balanzas y la opcional fue la aritmética. En las matrices, el evaluado obtuvo una puntuación escalar de 14 y un puntaje directo de 24. Esto indica una atención y memoria de trabajo alta, con excelente capacidad de clasificación y conocimiento de las relaciones de parte a todo. En las balanzas, la puntuación escalar es de 9 y un puntaje directo de 28. Esto es significativamente inferior a su habilidad de matrices. Esto sugiere una capacidad alta de razonamiento lógico, deductivo e inductivo con información cuantitativa, siendo un área de menor fortaleza, ya que su habilidad para detectar patrones son abstractos. En la memoria de trabajo se mide la aptitud para registrar, mantener y manipular información visual y auditiva de forma consciente. Esto define un coeficiente de memoria de trabajo de 122 que lo ubica en la clasificación cualitativa alta. En esta área se aplicaron tres subtests, los cuales se dividen en principales y opcionales. Los principales fueron los dígitos, el span de dibujos y el opcional fue letras y números. En los dígitos, el evaluado obtuvo una puntuación escalar de 18 y una puntuación directa de 26, detonando un desarrollo excepcional de su capacidad para registrar y retener y transformar información en la memoria auditiva, de trabajo auditiva. En el span de dibujos, la puntuación escalar fue de 18 y el puntaje directo de 44. Esto indica un buen desarrollo en lo que es memoria de trabajo y memoria a corto plazo visual. En letras y números obtuvo un puntaje directo de 21 y un puntaje escalar de 12, lo que indica un buen rendimiento en letras y números. Vamos por la velocidad del procesamiento, que este índice mide la velocidad de la precisión de identificación visual, la toma de decisiones y la implementación de estas. Se determina un coeficiente de velocidad de procesamiento de 86, que lo ubica en la categoría mental medio-bajo. Esta puntuación es significativamente más baja que el resto de los índices de razonamiento y memoria. En esta área se aplicaron tres substeps, de los cuales dos son principales y uno es opcional. Los principales fueron clave y búsqueda de símbolos, y el opcional fue cancelación. Las claves, el niño obtuvo una puntuación escalar de 10 y un puntaje directo de 52, lo que implica que su coordinación visomotora y la capacidad de aprendizaje procedimental son promedios. La búsqueda de símbolos, su puntuación escalar fue 5 y su puntaje directo de 14. Esto revela un déficit significativo en la velocidad para tomar decisiones, la velocidad psicomotora y la atención sostenida de tareas de escaneo visual rápido. Ese es el punto principal, más débil de su perfil.
En la cancelación se obtiene un puntaje directo de 80 y un puntaje escalar de 12, lo que demuestra que su eficiencia de los aciertos y la rapidez en las respuestas. Es el subtest más alto de la velocidad del procesamiento. En las escalas secundarias tenemos el razonamiento cuantitativo, que evalúa la capacidad de razonamiento con números y la aptitud para encontrar equivalencias entre cantidades. En esta área encontramos que el evaluado obtuvo un índice de 129, lo cual ubica en una categoría mental con un percentil de 97. Esto nos indica que el evaluado tiene un desarrollo destacado en el razonamiento matemático, la reflexión y la resolución de problemas mentales cuantitativos. Tiene una voluntad de comprensión matemática alta. La memoria de trabajo auditiva mide la habilidad de memoria de trabajo auditiva pura y la capacidad de inhibir la interferencia en esta área. Encontramos que el evaluado obtuvo un índice de 111, lo que ubica que es una categoría mental media alta, con un percentil de 67. Se pudo observar que el evaluado obtuvo un buen desarrollo en esta área, utilizando satisfactoriamente la memoria de trabajo sin que la interferencia como que perturbe el aprendizaje momentáneo. Esto indica que tiene un buen desarrollo en esta capacidad. En la no verbal, que es una medida global de aptitud intelectual, no requiere respuestas expresivas de lo que requiere el contenido verbal. En esta área, encontramos que el niño obtuvo un índice de 120, lo cual lo ubica en la categoría mental alta con un percentil de 91. En esta área, el evaluado demostró que tiene un rendimiento efectivo y alto en cada una de las subpruebas no verbales, ya que se enfocó en la resolución de problemas sin depender del área verbal. La capacidad general, que es una estimación de aptitud intelectual menos dependiente de la memoria del trabajo, de la memoria de la velocidad del procesamiento, la puntuación de coeficiente intelectual total. En esta área encontramos que el evaluado obtuvo un índice de 128, lo que lo ubica en una categoría mental alto, un percentil 97. Este índice nos confirma que su potencial intelectual intrínseco y sus habilidades de razonamiento son excepcionales, presentando una medida de capacidad cognitiva pura. En la competencia cognitiva podemos ver un indicador de la eficiencia con la que se procesa la información cognitiva. Esto se basa en la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. En esta área nos encontramos que el niño obtuvo un índice de 106, lo cual ubica en la categoría de mental media con un percentil de 66. El evaluado se encuentra en un nivel promedio de eficiencia, lo cual sugiere que su alta memoria de trabajo es de 122. Está siendo parcialmente compensada con su baja velocidad para el procesamiento. Esto resulta una eficiencia en procesamiento promedio. Bueno, en las conclusiones podemos ver que nuestro paciente, que fue Nicolás, que tiene 11 años, eh, tiene fortalezas destacadas en razonamiento fluido, que tiene un puntaje de 126, en comprensión verbal de 124 y memoria de trabajo que es 122. Existe una disparidad significativa entre su alta capacidad para el pensamiento y su baja velocidad en la ejecución. Esto es su principal debilidad, ya que más que nada sacó bajo puntaje en símbolos, en la búsqueda de símbolos. En el índice de capacidad, que sacó 128, es una medida fiable de su capacidad cognitiva intrínseca, ya que confirma un potencial de pensamiento en un nivel alto. En las recomendaciones podemos ver que se puede recomendar un plan de intervención para mejorar la velocidad del procesamiento, haciendo énfasis en las tareas de escaneo visual, atención selectiva y discriminación. Discriminación perceptiva, que no estén ligadas a una respuesta motora lenta. Es importante reforzar el reforzamiento cuantitativo en balanzas para alinear esta habilidad con su potencial alto. A nivel escolar, se sugiere considerar adaptaciones de tiempo para la finalización de evaluaciones escritas
o tareas que dependan de la velocidad psicomotora, ya que la lentitud de ejecución nos refleja una falta de comprensión. Bueno, esto sería todo lo que hemos aplicado a nuestra paciente. Muchas gracias.